¿Es viable tratar el trastorno afectivo bipolar sin medicación? Una gama de especialistas en la salud mental consideran que sí y optan para combatir la sintomatología el hecho de recurrir a diversos medicamentos o un tratamiento farmacológico como tal. Es aquí donde entrarán a tallar diversos estabilizadores del ánimo, antidepresivos, antipsicóticos atípicos, también todo esto para coadyuvar en el tratamiento de todo paciente diagnosticado competentemente con TAP. Ahora, ¿esto funcionará de la misma forma para todos los casos? Vamos a descubrirlo en el presente simposio. En esta oportunidad cuento con dos invitados muy especiales con quien vamos a analizar ese tema de una perspectiva mucho más objetiva. Por un lado, nos está acompañando médico psiquiatra Mauricio Banquart. Él es médico de hospitalización y unidad de terapia electroconvulsiva del Instituto Nacional de Salud Mental. A la vez es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y asimismo es investigador y creador de contenido. Mauricio, qué grato tenerte en este espacio por primera vez. ¿Cómo estás? Hola Vivi, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bastante cómodo y creo que va a ser una conversación bastante productiva. Muchas gracias, Mauricio. Asimismo, nos está acompañando la psicóloga Daniela Longo. Actualmente se encuentra realizando un máster en terapias conductuales y contextuales en el Instituto de Terapias Conductuales y Contextuales. Tiene una diplomatura en neurociencias cognitivas y psicología experimental y a la vez ha desarrollado cursos de especialización en trastorno bipolar. Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio por primera vez y sobre todo en un marco tan especial porque tan solo estamos a un día de conmemorar el Día Internacional del Trastorno Bipolar. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Quiero aclarar que estoy saliendo de un resfrío, así que estoy un poco tosuda, por así decirlo. Un placer con que me convoquen para hablar de este tema que me apasiona, así que gracias Vivi por pensar en mí para participar de este podcast. Sin lugar a dudas, es más que un gusto tenerlos a ambos como profesionales, porque ya se vislumbra que esta entrevista será sumamente objetiva en compañía de ustedes. Nosotros hemos podido observar por medio del flair de esa entrevista que el tema que vamos a abordar a continuación es un tema bastante relevante y a la vez muy controversial. Porque muchos especialistas en la salud mental mantienen una postura y a la vez de forma en paralelo también el público en general, por qué no decirlo, basado de fuentes orales, de medios de comunicación, de los cuales no siempre se transfiere una información verídica, que es lo que sí se desea en este espacio psicoeducativo. También tenemos consigo un preconcepto ya de este trastorno bipolar en el cual se nota pues esta afección al estado de ánimo y sobre todo que este punto tan relevante va a repercutir de forma sustancial en mi comportamiento también. Es aquí donde me puedo comportar de una forma muy irritable, quizás estoy de pronto muy optimista, muy pesimista, con una energía mental bastante considerable. Pero sin nada más que agregar a modo introductorio, me gustaría iniciar contigo, Mauricio, que nos conceptualices ya cómo podemos definir al trastorno bipolar y cuáles son los principales síntomas del mismo. Ok, perfecto. Como bien dijiste, el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo. Voy a tomarme un minutito para que la gente nos entienda un poco. En medicina, por lo general, cada especialista divide por sistemas. Digamos, el gastroenterólogo ve temas desde el esófago, el estómago, los intestinos, etc. Pues en psiquiatría también dividimos por grandes grupos, los temas de ansiedad, los temas de obsesión, los temas de trauma, los temas psicóticos, y hay un grupo diagnóstico que son los del trastorno del ánimo, los cuales, a grosso modo, están los trastornos depresivos, los trastornos bipolares. Pues el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo en el cual en algún momento de nuestra vida hemos tenido un cambio marcado, notorio, que me genere cierta limitación y en algún momento de la vida, digamos, ha sido hacia abajo, no sería tener una imagen para trazar una línea de tiempo, un periodo de tiempo determinado en el cual hemos tenido síntomas correspondientes a un episodio depresivo, y en otro momento de nuestra vida, también, repito, un episodio marcado, o sea, un número determinado de días, en los cuales más bien mi ánimo va a estar
entre comillas, hacia arriba, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poco cada uno de estos dos episodios, ¿no? El trastorno del ánimo de un trastorno bipolar, por lo general, no siempre es así, pero suele estar marcado por episodios. Si digo episodios, es que deben de tener una duración, ¿no? Entonces, en el caso del episodio depresivo, senso estricto, aunque a veces no hay que, digamos, trabajar a rajatabla, un episodio depresivo debería durar al menos 2 semanas, en los cuales sí o sí tiene que estar alterado mi ánimo. El ánimo puede estar deprimido, ya sea con tristeza, o con algo que llamamos anedonia, ¿no? Hedonismo, placer, anedonia, sin capacidad de sentir placer o disfrute por las cosas. Entonces, eso tiene que estar presente sí o sí, al menos 2 semanas, la mayor parte del día, la mayoría de los días, por ahí que independientemente de lo que suceda, mi ánimo permanece bajo. Y además deben estar presentes otros síntomas que tienen que ver con alteraciones del sueño, alteración del apetito, no me puedo concentrar muy bien, por ahí que mis pensamientos, la velocidad de mis ideas están un poco enlentecidas, mi cuerpo, o sea, psicomotrizmente también me siento un poco enlentecido, y bueno, por ahí que lo que más predominan son ideas negativas, lo que llamamos ideas de minusvalía, digamos, me percibo, digamos, de una manera no acorde a lo que siempre soy, o sea, me siento menos, me puedo sentir inútil, y en algunos casos también pueden aparecer ideas de ya no querer seguir viviendo, o incluso ideas de acabar con nuestra vida, ¿no? Pueden tener otras características. Eso es a grosso modo. Cada episodio depresivo tiene un montón de características distintas, ¿no? Y en un episodio maníaco o hipomaníaco, que sería el del otro polo, sí o sí tiene que haber una alteración del ánimo, que puede ser el ánimo elevado, el ánimo expansivo o mucha irritabilidad. Y que eso es bien importante decirlo, porque a veces no se identifica el episodio porque esa es la única alteración. Y tiene que haber un aumento en la energía que se traduce con una mayor actividad en el día a día. Entonces, esos dos tienen que estar sí o sí. Y además, debo tener otros síntomas, ¿no? Como por ejemplo, que me distraiga mucho más de lo normal, que sienta que mi cabeza va muy rápido. A veces dicen no, doctores que mi cabeza va más rápido que mi boca, por ejemplo. Puedo tener ideas de grandeza, eh, que más bien yo tengo una percepción de mí, soy más inteligente que los demás, soy más fuerte que los demás, ¿no? Como que puedo hacer cosas que normalmente no haría, ¿no? Las personas dicen, me siento en la cima del mundo, me siento capaz de comerme el mundo, hacer cualquier cosa. Justo por eso viene el otro síntoma, que pueden verse involucrados en situaciones de riesgo, en peleas, en consumo de sustancias, no porque no midan los riesgos, sino porque dentro de ese estado pueden con esos riesgos, ¿no? O sea, no es algo tan impulsivo necesariamente. Eh, También a la persona la vamos a ver más Claro. locuaz, que habla mucho. eh, Hay algo que se llama disminución de la necesidad de sueño, que no es lo mismo insomnio, ¿no? En un insomnio una persona quiere dormir, quiere descansar y no puede. Aquí es que tengo tanta energía que no necesito dormir, no me canso, ¿no? Puedo estar todo el día haciendo cosas, en la noche también. Y también hay algo que se llama actividad dirigida a objetivos, ¿no? Por lo general, la persona o la familia te refiere todo el día, solo está haciendo algo, como que se ha obsesionado con algo específico, ¿no? Entonces toda la energía, todas sus ganas pueden estar destinados a una o dos cosas. Eso a grosso modo son los dos episodios, y hay distintos subdiagnósticos, digamos. Para el trastorno bipolar tipo 1, que es el estereotipo, solo necesito identificar un episodio maníaco a lo largo de la vida. Para un trastorno bipolar tipo 2, que en verdad es bien frecuente y que muchas veces es subdiagnosticado, debo de tener un episodio hipomaníaco, digamos, como una manía, pero de menor intensidad y que por ahí no me genera tanta disfuncionalidad, y un episodio depresivo, ¿no? Así se hace prácticamente el diagnóstico, ¿no? Esos son los síntomas. Totalmente, porque se observa unos niveles preponderantes de energía que comienzan a fluctuar de forma oscilante, ¿no? Es que esto es tan espontáneo que muchas veces ocurre en las personas en calidad de pacientes, y sobre todo porque estos episodios que alternan, empezamos con la depresión, empezamos con la manía. Creo que aquí se nota como
se menciona que no existe un punto medio, o sea, siempre vamos extremos a polos bastante elevados, en los cuales el tratamiento farmacológico viene siendo una pieza clave en todo el tratamiento. Daniela, ¿qué es el espectro bipolar? A ver, como bien nombró Mauricio, nosotros durante muchos años categorizábamos los trastornos. Incluso dentro de lo que eran los trastornos de ansiedad teníamos subcategorías. En base a que lo que empezamos a encontrar en la estadística es que la mayoría de los pacientes no cumplían los criterios de esas subcategorías y todos los diagnósticos eran trastorno no especificado, se empezó a pensar en esta idea de espectro, ¿no? Entonces decir, ok, la persona tiene trastorno bipolar y cumple ciertas características, ¿no? Esto también lo que permite no solo que los diagnósticos sean más prolijos y que más personas puedan recibir tratamiento por esto que les pasa, porque ya no sería necesario sí o sí recibir no sería necesario sí o sí tener un episodio maníaco para recibir un diagnóstico de trastorno bipolar o un episodio hipomaníaco, cuando nosotros tenemos por ahí un paciente con una depresión que no está respondiendo a antidepresivos durante un cierto periodo, que se han probado ciertos tratamientos y estamos hablando de una depresión crónica, por criterio dentro de lo que es esta idea de espectro, tendríamos que evaluar si esta persona en realidad no estaría dentro del espectro bipolar, por más de que no ha presentado sintomatología maníaca o hipomaníaca, ¿sí? Y aparte también la idea de espectro lo que nos permite es hablar de comorbilidad, porque el trastorno bipolar es un diagnóstico que es muy comorbido, que es una comorbilidad cuando tenemos dos diagnósticos a la vez. Es muy común que el paciente con bipolaridad tenga epilepsia o tenga TDA, ¿sí? O tenga trastorno límite, cumpla criterios de trastorno límite junto con otras condiciones. Entonces, hablar de espectro nos permite también hacer diagnósticos más precisos en algún punto. Creería también de que aunado a eso, de todas formas, estas situaciones cabalmente personalizadas no podemos generalizar que todos los pacientes están inmersos en una misma situación, de modo que algunas personas en calidad de paciente podrían experimentar errores de juicio, porque quizás estamos con una energía tan elevada que no puedo vislumbrar las consecuencias de mis acciones. Solamente quiero hacer algo y de pronto pues lo hago y lo consigo, pero no estoy situada en pleno real, realmente con los pies en la tierra para de alguna forma prevenir qué tanto podría generar las diversas acciones que quisiera hacer ahora, ¿no? A lo que voy también está de que se generan muchísimos cambios en los comportamientos porque esto es consecuente. Mi estado de ánimo, el hecho de tan solo tomar decisiones quizás precipitadas, generar conclusiones precipitadas, me genera también una actitud un poco de impulsividad. Mauricio, me gustaría que me indiques eso y a la vez si nosotros quisiéramos poner sobre la mesa una variable tan interesante que ya desde luego lo han estado anticipando, es la variable del diagnóstico. Si nosotros nos vamos a remitir al DSM-5, en este caso, por así decirlo, sabemos de que existen muchos criterios, existen muchos parámetros para tener un diagnóstico competente, en este caso por un médico psiquiatra. Pero también me gustaría, Mauricio, que nos destaques en qué medida, o mejor dicho, qué tan necesario es tener un tratamiento farmacológico. Es decir, ¿habrá casos en los cuales se puede prescindir de esto, pues que de plano para todos siempre será necesario? Ok, de acuerdo. Mencionaste lo de la impulsividad y lo voy a unir con lo que dijo Daniela, que comparto al 100%. La impulsividad en sí, nuclearmente, no es parte del cuadro clínico del diagnóstico. Sin embargo, al ser un espectro, sí está muy asociado, o sea, puede presentarse. ¿Por qué? Porque en las personas con TDAH hay un componente de impulsividad, en las personas con un tema de personalidad hay impulsividad, ¿no? Personas con consumo de sustancias puede haber impulsividad, entonces podría verse cuadros de impulsividad, no es infrecuente, pero sensu estricto no es parte del cuadro clínico para hacer el diagnóstico, digamos, ¿no? Para dejar eso en claro. Dos, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Es en base a la entrevista, ¿ok? Hay que hacer una buena entrevista. Eh, Está la limitante a veces que el sistema de salud nos obliga a ver muchos pacientes en muy poco tiempo, entonces, y ahí las entrevistas pueden ser un poco estandarizadas, cortas, no se ahonda, y es un problema, ¿no? Pero si uno tiene tiempo a hacer una buena historia, eh,
puedes identificar síntomas, pero yo también debo de buscar algo que llamamos diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Diagnósticos distintos, diferentes, que me puedan dar un cuadro similar. Desde el punto de vista de psiquiatría, por lo general, para establecer la mayoría de diagnósticos, yo debo descartar que no se deban a una causa no psiquiátrica, o entre comillas, médica. No es que a todo el mundo voy a pensar que tienen una causa médica, pero obviamente en la historia, como bien dijo Daniela, yo debo buscar si por ahí posiblemente no es una epilepsia del lóbulo temporal, si no hay una alteración endocrina como síndrome de Cushing o de Addison, si por ejemplo, el paciente puede ser hipertiroideo también, que no está controlado, puede haber tenido un trauma encefalocraniano que le está generando eso de ahí. Un diagnóstico no tan frecuente, pero que se suele presentar con cuadros bipolares, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que también presenta esos síntomas, ¿no? Entonces, yo debo descartarlos en la entrevista y si por ahí me quedan dudas, puedo yo mandar examen de laboratorio, puedo mandar interconsultas, puedo mandar estudio de imágenes, no para diagnosticar el trastorno bipolar, sino para descartar otros diagnósticos que me puedan estar generando esta sintomatología. Y en cuanto al tratamiento, digamos, desde el punto de vista médico, te podría decir de que si, a ver, para tú hacer el diagnóstico es porque además de lo que mencioné de los síntomas, sí o sí debe generar una limitación funcional. Eso es súper importante. La limitación funcional no necesariamente este concepto gringo de no produzco, o sea, no trabajo bien o no estoy estudiando bien y entonces no estoy produciendo, sino sobre todo en mis relaciones interpersonales, que es donde más se suele ver la limitación de algún problema de salud mental y que a veces no le volvemos muy bien. Entonces, cuando hay limitación y cuando por ahí, además de los esfuerzos que hemos hecho, no lo podemos controlar, muy probablemente deba de darse medicina, ¿no? Y por ahí, ¿qué medicamento escojo? Bueno, a mis alumnos les digo, ese es un razonamiento transversal a toda la medicina, es ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Cómo es mi diagnóstico? Que es súper importante, o sea, ¿cuáles son las características? ¿No? ¿Y cómo es la persona que tiene este diagnóstico? ¿No? Entonces puede ser trastorno bipolar, uno o dos, ese es mi diagnóstico. ¿Cómo es? Yo debo tratar cada episodio de manera distinta o la fase interepisodios que se llama de mantenimiento. Entonces, cada fase puede tener un tratamiento distinto, ya sea con la misma medicina, distintas dosis o cambiando de medicina. Me es importante saber qué características tiene. Si tiene por ahí psicosis, si tiene catatonía, no lo sé, distintas manifestaciones y también cómo es la persona, porque no es lo mismo que yo sea una persona de más de 60 años, obesa, hipertensa, que me ha infartado, no es lo mismo que sea una gestante, no es lo mismo que sea una persona con VIH, debo tomar mucho en cuenta cuáles son las otras medicinas que está tomando, entonces uno no trata el diagnóstico de la enfermedad, tú tratas a la persona que tiene el diagnóstico y deberías tomar en cuenta varias variables. Entonces, si te das cuenta, necesitas una buena entrevista, un buen tiempo para sacar toda esa información. Y ahí lo correlaciono, creo que es importante decirlo. La estadística nos dice que para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar, desde el primer episodio, sobre todo depresivo, pueden demorarse entre 5 a 8 años en hacer el diagnóstico por lo general, y los tratan como depresión, y los tratan como depresión, o algún cuadro psicótico y les ponen la etiqueta de esquizofrenia cuando en verdad no lo es, y es bastante frecuente, ¿no? Entonces, es un diagnóstico que suele demorar en diagnosticarse, a menos que ya debute con un episodio maníaco y es muy evidente, digamos, ¿no? Pero bueno, el especialista está justo para, digamos, no ver, digamos, solo lo evidente, sino ir buscando por ahí cuadros que no son tan evidentes, pero que sí necesitan un tratamiento. Si estás en un episodio, muy probablemente sí necesites medicina para poder estabilizarte. Se usan dos grupos de medicamentos, por lo general los estabilizadores del ánimo, que son anticonvulsivantes y el litio, y los antipsicóticos, ahora se prefiere los de segunda generación. Si bien es cierto, se llaman antipsicóticos, no quiere decir de que la persona tenga psicosis. Los antipsicóticos se usan para muchos diagnósticos, para estabilizar el ánimo, para psicosis, personas, por ejemplo, chiquitos con TEA que son muy impulsivos, para dormir.
Hay un antipsicótico que se utiliza si una persona está recibiendo quimioterapia y tiene náuseas, se le da un antipsicótico específico. Entonces, a veces hay mucho estigma alrededor del nombre antipsicótico, ¿no? Que lo utilizamos aquí para estabilizar el cuadro. Ojo, hay episodios que sí pueden presentar psicosis. No es necesario que esté presente para hacer el diagnóstico, pero en algunos cuadros con mayor severidad suele haber psicosis, ya sea estés en el episodio de arriba o en el episodio de abajo. No sé si por ahí he podido transmitir la información. Totalmente, ¿no? De pronto has mencionado muchos datos de cabal relevancia y me gustaría a la vez de que nos quedemos un poco más de tiempo en esta pregunta, de modo que se desprenda otra curiosidad de, que es muchas veces de interés público, ¿no? Si es que el factor genético aquí resulta ser preponderante, si es que cabe, digamos, la necesidad de precisar si es que esto se puede heredar. Esta es una inquietud bastante popularizada de forma preponderante y diversificada por los medios de comunicación también. ¿Qué opinión te merita esto? Bueno, ya para continuar, ahora sí voy a ser corto. Eh, los diagnósticos en general en medicina que tú heredas la enfermedad en sí son muy pocos. Lo que tú sueles heredar es el riesgo, ¿no? Entonces, para que se exprese el cuadro, tú necesitas un mayor riesgo que los demás y, sobre todo, por ahí algunos sucesos que puedan suceder, sucesos que aparezcan en tu vida que no son la causa, sino que son el detonante, ¿no? Entonces, por lo general, como en un cuadro de epilepsia, porque en verdad la fisiopatología de ambos cuadros tiene muchas similitudes, suelen haber eventos desencadenantes para un primer episodio. Los primeros episodios suelen ser reactivos a algunas circunstancias y ya luego se instalan y pueden aparecer sin necesidad de que haya algo que los detone. Entonces, por ejemplo, si un familiar directo de primer grado, mi mamá, tiene trastorno bipolar, según la bibliografía que revises, yo tengo 8 veces más el riesgo que la población general en hacer un trastorno bipolar. O sea, no quiere decir que lo voy a tener, porque si no, todas las personas con trastorno bipolar tendrían descendencia con trastorno bipolar, y no es así, ¿no? Sí me eleva un poco el riesgo también si es que un familiar de primer grado tiene esquizofrenia o algún, por lo general, algún trastorno psiquiátrico severo, ¿no? Hay el mismo pool genético, entonces eleva el riesgo, ¿no? Pero no heredas la enfermedad. Y eso es algo que a veces no se tiene muy claro en concepto, no solo en este caso, sino en general en medicina. De hecho, es bastante oportuno que lo precises ahora para que tengamos claridad en base a ello, ¿no? Si hablamos en este caso de un aspecto o un factor de riesgo, no precisamente que esto se hereda como tal, estrictamente, por así decirlo, es la necesidad, o mejor dicho, el hecho de saber qué tan proclive podría ser si algún familiar directo ha tenido algún diagnóstico competente en el cual me podría quizás a mí poner en riesgo de alguna forma o más que riesgo, en alerta también y saber en qué sentido yo podría prevenirlo. Daniela, me gustaría que me menciones lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la medicación en el tratamiento y cuáles son los principales tratamientos farmacológicos para el trastorno bipolar? Quería agregar una cosa que me parece que está muy buena que acaba de decir Mauricio, que me quedó en el tintero sobre el tema de la heredabilidad. Quizás a veces sirve para entender a qué nos referimos con heredabilidad, pensar en el trastorno bipolar como una predisposición a la desregulación anímica. ¿No? Incluso a veces cuando nosotros hacemos diagnóstico diferencial, que por lo menos en Argentina el psicólogo también está habilitado a hacer diagnóstico, no sé cómo será en Perú, idealmente el diagnóstico pasa por el psiquiatra y el psicólogo, idealmente. Lo que nosotros a veces tenemos que hacer son diagnósticos by proxy, porque muchos pacientes, por más de que quizás hay algún componente hereditario, no tienen la información porque se diagnosticó mal al familiar. Entonces, a veces, si vos ves que la madre quizás no tiene trastorno bipolar, pero tiene un diagnóstico de trastorno borderline y por ahí el padre TDAH, quizás ahí puedes decir, ok, por proxy, por proximidad, podríamos decir que acá podría haber una tendencia a la desregulación anímica. Quizás entenderlo de esa forma ayuda a entender qué es lo que se hereda, porque lo que se hereda es esa predisposición, que puede expresarse como trastorno bipolar, como no. Incluso hay algunos estudios exploratorios que se hicieron en familiares de pacientes con esquizofrenia, que lo que por ahí encontraban que se heredaba era una dificultad para identificar rasgos faciales y no se heredaban. Era un estudio exploratorio, ¿no?
pero no se heredaban necesariamente los rasgos de esquizofrenia, sino uno de los rasgos de forma muy aleatoria. En torno a la medicación, quizás, a ver, para eso, bueno, como habló Mauricio, lo ideal sería trabajar con estabilizadores de ánimo y en algunos casos sumar antipsicóticos. Hay que tener también cuidado con los efectos adversos que pueden tener los antipsicóticos, particularmente con el Valcote en población de mujeres en edad reproductiva, pero creo que Mauricio quizás está mucho más capacitado que yo para hablar de ese tema, en torno quizás al tratamiento psicoterapéutico. A ver, hay un debate muy común que estamos teniendo actualmente, que es esta idea de que nosotros como terapeutas podemos tratar a los pacientes con bipolaridad sin medicación y solo con terapia. Hasta la fecha no hay evidencia de que las intervenciones psicoterapéuticas tengan ese efecto y la mayoría de los protocolos se han probado en población que está con medicación. Entonces, las líneas de tratamiento que actualmente usamos es el tratamiento combinado de psicoterapia con psicofarmacología. Los tipos de terapia y cómo se arma el tratamiento psicoterapéutico sigue un poco la línea que el tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Por un lado, yo tengo que tener en cuenta las cosas que quiere trabajar el paciente, medio como que hacemos una doble personalización de tratamiento, por así decirlo, porque no solo identificamos los motivos de consulta del paciente, que en general están transitadas por tener bipolaridad, pero también tenemos que evaluar el estado en el que está el paciente. ¿Sí? Los protocolos que se trabajan en psicoterapia son 4, que son los que más evidencias tienen, que es terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y de ritmos sociales, activación conductual e intervenciones de psicoeducación. También se está investigando el uso de terapia dialéctica conductual y ACT, pero todavía no están formalizadas en las guías de tratamiento psicoterapéutico. Y en base al estado en el que está el paciente, yo elijo qué tratamiento le aplico. Por ejemplo, en estados depresivos, en general, lo que se trabaja es con terapia de ritmo para prevención de estos estados y activación conductual. En estados maníacos también terapia de ritmos junto con afianzar la toma de medicación, que es algo que suele costar bastante. Y después, en los momentos de eutimia, por ahí sí podemos empezar a implementar técnicas como TCC, DBT o ACT. En general, los pacientes con bipolaridad no suelen responder a la TCC cuando están en el ciclado depresivo, a menos que sea un episodio subsindromático, ¿sí? Que es como una depresión más leve. Pero creo que eso es lo desafiante y lo interesante de trabajar con pacientes con bipolaridad, que es que uno tiene que estar todo el tiempo modulando el tratamiento, no en base a lo que necesita el paciente. Si de pronto queremos hacer mención en esta línea del tratamiento o generar este espacio psicoterapéutico, manteniendo la línea de tu especialidad, en este caso cognitivo-conductual, me gustaría que nos generes quizás de una forma un poco más específica cómo tratarías a este paciente. Desde el primer momento, ¿no? Cuando se tiene el primer contacto, ¿qué preguntas, qué espacio, cuál es la dinámica que tú abordas? Ok, en general lo que se recomienda cuando nos cae a consulta una persona que suponemos tiene trastorno bipolar es un diagnóstico estratificado, como comentó Mauricio, ¿no? Primero descarto que no haya nada que tenga que ver con alguna condición no psiquiátrica y después voy descartando otras condiciones como autismo, después descarto, bueno, estado de ánimo y después voy descartando hasta que llego al diagnóstico. ¿Sí? Una vez que tengo el diagnóstico, en general lo que nosotros como terapeutas hacemos es una intervención que se llama línea de vida, que es analizar el estado de ánimo y cómo a lo largo de la vida de esta persona el estado de ánimo ha fluctuado. Muchas veces también para poder planificar bien el tratamiento hay que tener al paciente un par de sesiones en consulta porque hay que personalizar ese tratamiento. Yo personalmente uso análisis funcional para hacer un diagnóstico más pulido porque aparte de tener bipolaridad, medio como que eso a mí como terapeuta me da un marco, pero no me dice qué es lo que tengo que trabajar de forma puntual. Entonces se arma un análisis funcional en donde se identifican las conductas que hay que trabajar y en general el core del tratamiento, el centro del tratamiento es psicoeducación sobre el diagnóstico, que la persona puede identificar prodrómicos, o sea que puede identificar cuándo se vienen los ciclados y adecuar su rutina para prevenir esos episodios de ciclado. Aceptación del diagnóstico, adherencia a la medicación. Muchas veces hay que duelar al yo sano, no hay que trabajar la identidad porque son pacientes que en común uno de los motivos de consultas que traen es no entiendo quién soy, ¿no? Debido a esta fluctuación anímica.
Y también algo que es muy importante es psicoeducar sobre el estado de ánimo. Si es, a ver, en el trastorno bipolar lo que nosotros vemos es de vuelta esta predisposición a la desregulación. Y esa desregulación se puede presentar en episodios en sí mismo, que son los que en general más comúnmente asociamos con el trastorno bipolar, o se puede presentar como microepisodios, ¿no? Que son subsindromáticos, que el tema es que afectan la toma de decisiones. Entonces el paciente tiene que aprender a identificar y traquear su estado de ánimo para decidir si va a escuchar, entre comillas, por ponerlo de una forma que se entienda, si va a escuchar o no al ánimo, porque muchas veces quizás no hay un episodio depresivo, pero sí hay un episodio subsindromático, ¿no? Y en esos casos eso afecta la toma de decisiones y el paciente por ahí decide, no sé, separarse de su pareja, dejar su trabajo, y en realidad lo que iba a pasar era un episodio que va a seguir posteriormente semanas después, ¿no? Y cuando vuelve a estado de eutimia, cuando vuelve al estado de ánimo estable, la persona se arrepiente de las decisiones que tomó. Eso es algo que normalmente tenemos que trabajar mucho con los pacientes bipolares. Claro que Yo hoy sí, ¿no? quisiera agregar, perdóname, Vivi, que lo que dice Daniel es muy importante. La mayoría de personas con un diagnóstico de trastorno bipolar viven casi siempre con síntomas que no llegan a configurar un episodio. Como digo, a veces somos muy a rajatabla algunos psiquiatras y decimos, no, no cumple criterios, ¿no? Ok, pero la mayoría de personas suelen vivir con síntomas, como dice, subsindrómicos. Quiere decir, tengo uno que otro síntoma, no estoy muy bien regulado, ya sea el sueño, ya sea mi concentración, ¿no? Y no configuro un diagnóstico, pero eso no necesariamente quiere decir que estés al 100% bien, ¿no? Entonces, ese también es uno de los argumentos por los cuales tendría que tener tratamiento de mantenimiento, ¿no? Porque mantenimiento en el sentido que no hay un episodio, pero la idea es buscar que te mantengas lo más estable posible, ¿no? Eso quería ahí agregar. Y quizás en base a eso no tener un criterio tan taxativo, no tan rígido, sino ser un poco, sino tener un poco, de alguna forma, un pensamiento un poco más flexible, porque sabemos que tantos casos son debidamente personalizados. Entendemos con ello de que, o bueno, podemos asumir de que aquí entra a tallar un tratamiento a largo plazo. Por ende, tener una red de apoyo, tener familia, allegados, amistades, viene a ser preponderante porque se requiere de eso, de una muy buena compañía que entienda que quizás mi estado de ánimo está en un cambio tan constante que incluso a mí me es difícil adaptarme. Y justamente Dani nos precisa esta, de pronto se saca a colación esta variable de la identidad. ¿Cómo también se podría trabajar con eso, ¿no? Desde ya iniciar, o bueno, progresivamente tener consigo esta aceptación de que tengo el diagnóstico, ok, pero esto no me convierte o no verlo de pronto como un fuerte limitante a conseguir mi proyecto de vida que yo desde un inicio ya me he planificado, ¿no? No verlo de una forma tan negativa que me va a circunscribir o me va a limitar en cuanto a mi funcionalidad se refiere para desanimarme tan agresivamente. Me gustaría a la vez, Dani, que nos menciones qué impacto tiene el estigma en las personas con trastorno bipolar y su acceso al tratamiento. No sé vos, Mauricio, qué pensás. Para mí, uno de los principales estigmas que más afecta a la población bipolar es el estigma de los propios profesionales de salud, de pensar que este es un diagnóstico que está de moda, que es un diagnóstico que incluso te dicen que no existe, que está sobrediagnosticado, que las personas que trabajamos con esta población vemos trastorno bipolar en todos lados, y como bien decía Mauricio hace unos minutos, la mayoría de los pacientes bipolares tardan entre 7 a 10 años en recibir un diagnóstico. Claramente no, este no es un diagnóstico que está de moda, ¿no? Y no recibir un diagnóstico en muchos casos significa no recibir tratamiento y no recibir, por ejemplo, acá en Argentina, los pacientes con bipolaridad tienen acceso a un certificado de discapacidad que resguarda sus derechos para evitar que los despidan de trabajo si los discriminen por su condición, el acceso a la medicación, que muchas veces es muy cara, por no decir muchas veces no, es muy cara. Creo que acá en Argentina el promedio son, no quiero mentir, pero más o menos $150 por mes de medicación suele tener que gastar un paciente con bipolaridad, con lo cual un subsidio estatal ayuda muchas veces, teniendo en cuenta que la fluctuación anímica dificulta que se sostenga, el trabajo de estas personas, ¿no? Entonces, que muchos profesionales por ahí se nieguen a diagnosticar este diagnóstico o a incluso considerarlo y por ahí
quizás en los psiquiatras ves más resistencia a dejar atrás el tratamiento con antidepresivos, pero en los psicólogos muchas veces hay muchas dificultades para entender, che, esto por ahí no es un trastorno borderline, como lo conceptualizaste, que va a responder a la DBT. Quizás acá está pasando otra cosa que requiere un diagnóstico, ¿no? Creo que por ahí a los profesionales nos cuesta ir para atrás en el diagnóstico y reevaluar esa parte. No sé, Mauricio, ¿vos qué pensás? Sí, gracias, Daniela. Mm, a ver, estigma, en general hay mucho estigma alrededor de salud mental, ¿no? El estigma por lo general viene del desconocimiento y eh, a veces en nuestro lenguaje, o sea, nosotros tenemos frases coloquiales, ¿no? Decimos, yo tengo la manía de morderme las uñas, tengo la manía de arrancarme el pelo. Bueno, ok, técnicamente para nosotros, desde el punto de vista clínico, la manía es uno de estos episodios, ¿no? Entonces, de por sí, ya desde algunos términos, por ahí, bueno, no me parece, ¿no? Suele pasar mucho. Dos, eh, en mi experiencia, que yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental, digamos que es el máximo ente en cuanto a salud mental en el país y que es una sede docente también, yo podría decir que uno de los grandes problemas es que los psiquiatras no tienen una buena formación. O sea, no, como bien dice Daniela, parte de que no se diagnostique o que se demore tanto en hacer un diagnóstico es porque el psiquiatra no lo busca, ¿no? Y hay una explicación ahí, una de las tantas explicaciones. Yo puedo tener al frente a un paciente con un episodio depresivo. Si yo no tengo en mi esquema que sí o sí en ese episodio depresivo yo debo buscarle otro polo u otras manifestaciones, si no lo tengo en mi esquema, no se lo voy a preguntar. O sea, voy a tener al frente una persona enlentecida, triste, no me van a hacer preguntarle si en otro momento se ha sentido increíble, o sea, no me van a hacer, ¿no? Yo debo de tenerlo en mi estructura. Incluso hay algunas herramientas de screening o de tamizaje que se recomiendan, se deberían utilizar cuando tienes al frente una persona con un episodio depresivo. Sobre todo cuando tienen ciertas características específicas, ¿no? Pues una cosa es un episodio, otra cosa es cómo es el episodio, ¿no? Que tenga un familiar directo, que haya iniciado posparto, que haya tenido psicosis, que mis episodios sean muy cortos, que remitan solos, que no respondan a tratamiento antidepresivo, que haya empezado antes de los 25 años. Entonces hay una serie de características que yo debo buscar en un episodio depresivo que me deberían hacer ruido, ¿no? No quiere decir que le cambie el diagnóstico, pero ya lo pongo ahí, como, oye, tengo que estar viendo esto de aquí, ¿no? Porque voy a darle antidepresivos, pero voy a estar muy expectante, ¿no? A ver si lo mejora o si mejora muy rápido y digo, ok, ya vi que no iba por ese lado. Y algo así, claro, creo que no hemos mencionado, por más de que sea un episodio depresivo, no se trata con antidepresivos, ¿no? O sea, el episodio depresivo unipolar, común y silvestre, fuera del espectro bipolar, sí se trata con antidepresivos. El episodio depresivo de un trastorno bipolar no se trata con antidepresivos. ¿Ok? Eso es muy importante y la verdad, hay muchos psiquiatras que no tienen ese conocimiento básico, ¿no? Y eso es un poco bastante lamentable. Y yo para agregar, creo que esto en el ámbito de psiquiatría, estoy totalmente de acuerdo con vos, Mauricio, yo creo que lo que nos pasa a los terapeutas es que muchas veces se nos mezcla la cuestión ideológica, ¿no? Nosotros como muchas veces somos teóricos, se nos mezclan conceptos teóricos que nos alejan a veces de incluso lo que dice la evidencia científica, ¿no? De esta idea de pensar que un paciente con bipolaridad va a responder solo a intervenciones con DBT y a menos que tenga un ciclado bajo, no, una baja tasa de ciclado, y en general no. Y encima estás gastando una intervención que por ahí cuando el paciente esté eutímico necesita. En general la manía no responde a la DBT. Por más de que yo sea conductista, yo no puedo forzar algo a mi marco teórico, ¿no? Conductista, psicoanalista, cognitiva, lo que sea. Yo creo que ese es uno de los errores que a veces cometemos los terapeutas también.